Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. El Congreso ha aprobado, ya lo saben, definitivamente la ley de amnistía, culminando así la rendición del Estado al independentismo. Las cesiones de Pedro Sánchez a los soberanistas para poder ser presidente han ido al límite y eso sí, no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino con muchos altibajos hasta llegar hasta aquí. Por cierto, que desde Esquerra, Gabriel Rufián ya ha avisado, la próxima parada es el referéndum. Vamos a hablar enseguida con el catedrático de Derecho Constitucional, con frases de Carreras, sobre lo que supone esta ley. Y al margen de la amnistía, esta semana en The Objective seguimos publicando exclusivas. Como no, hemos desvelado que el presidente de la empresa pública Adif, Ángel Contreras, participó en el amaño de 2 contratos por valor de 48 millones de euros. Javier Leal nos va a contar todos los detalles de su investigación. Y continuamos también con otra relación, la de Gerard Piqué y Luis Rubiales. Teresa Gómez nos va a contar cómo negociaron con la UEFA montar una Eurocopa de clubes cada 4 años. Y al margen de todo esto, Madrid estos días vive una auténtica locura, una locura total por una mujer, por Taylor Swift. Sus números son de auténtico escándalo, lo que mueve, lo que genera para la economía allí donde va. Y nuestra compañera Cristina Dune ha estado estos días en los aledaños del Bernabéu y nos va a contar todo lo que ha vivido. Arrancamos. Arrancamos como siempre saludando a nuestro director Álvaro Nieto. Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Buenas. Pues como decíamos, después de mucho tiempo, si se lo dicen al propio Pedro Sánchez hace un año que iba a estar aprobada la amnistía, diría que no, por supuesto que no, pero está aprobada la amnistía. Bueno, si se lo dijeran o se lo hubieran dicho antes del 23 de julio, porque con posterioridad al 23 de julio sí que cambió de opinión, como a él le gusta porque decir. Él cambia de opinión, claro. Eso es, y evidentemente se ha puesto manos a la obra y ya tenemos aquí aprobada la ley de amnistía, ya no hay vuelta atrás. España ha decidido pedir perdón a los líderes del procés, que es algo muy importante. Hay que diferenciar, y yo creo que esto los oyentes es lo primero que tienen que saber, si no se han enterado ya, que cuando los líderes del procés fueron indultados, lo que se hizo fue perdonarles por lo que hicieron. Pero ahora hay un paso más allá. Ahora, con la ley de amnistía, lo que estamos haciendo es pedirles perdón por lo que hicimos nosotros. Es decir, por haberles perseguido judicialmente, por haberles procesado y por haberles condenado. Y esto yo creo que es lo realmente grave, sumado también, lógicamente, a que implanta en España la ruptura por completo de la separación de poderes. Ahora nos hablará Francesc de Carreras de ello, porque lo que está haciendo el legislativo, el poder legislativo, es enmendarle la plana al Poder Judicial, que fue quien condenó unos hechos muy concretos. Y ahora lo que nos está diciendo el legislativo es que hay unos determinados señores que no pueden ser condenados por unos determinados hechos a pesar de lo que digan los jueces. La Constitución contempla excepciones para indultar individualmente a determinadas personas, pero en modo alguno contempla ni indultos generales ni, por supuesto, amnistías. Y esto es lo verdaderamente grave de lo que estamos viviendo. Pues vamos, si te parece ya, saludar al experto Francesc de Carreras. Muy buenas. Hola, Rocío, ¿qué tal? Pues finalmente, como decíamos, la ley de amnistía está aprobada. ¿Qué opinión te merece general? Ya la has analizado aquí en otra ocasión, antes, cuando empezó la tramitación, digamos, este texto definitivo, ¿qué te parece? Bueno, hoy escribo en The Objective, ¿no?, sobre la amnistía, pero ya si me preguntas por diferencias entre el texto anterior y el texto definitivo, te diré que sustancialmente ninguna. Peor el texto definitivo, porque intenta hacer, que sean legales cuestiones que son claramente inconstitucionales, como impedir que los jueces interpongan una cuestión de constitucionalidad, cosa que les garantiza la Constitución, el artículo 163, o se supone también que una cuestión prejudicial, es decir, una especie de aclaración que debe hacer el Tribunal de Justicia de las
comunidad de la Unión Europea, ¿no? Esto no es imposible, pero han hecho como han armado un cierto lío de leguleyos baratos, intentando que esto sea así, diciendo inmediatamente tal, y no puede haber medidas cautelares y estas cosas. Bien, en definitiva es el mismo texto del principio, intentando salvar sobre todo que esta ley, que los jueces no puedan encausar a Puigdemont o no puedan hacer efectiva la orden de detención que tiene señalada, ¿no? Pero la amnistía sigue siendo, el problema grave de la amnistía es que es una ley claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional, porque no está, primero, no figura como en la Constitución como autorizada, pero en aquello que es la amnistía sí que figura, porque el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se da exclusivamente, esta es la palabra que utiliza la Constitución, el artículo 117.3, a los jueces y magistrados. Y por tanto, exclusivamente, quiere decir exactamente exclusivamente, no puede haber otro órgano, en este caso las Cortes Generales, no pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y la ley de amnistía es una ley singular para un supuesto concreto que tiene que decaer cuando este supuesto sea cumplido, en el caso de que fuera constitucional. Y esto no puede considerarse constitucional. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, es una ley que no tiene un fundamento racional y razonable. No todo puede ser una ley. O sea, no se puede hacer una ley sobre cualquier cosa, ¿no? Sino que debe tener un fundamento que se encuentre en la Constitución. Y la razón de la amnistía que se da, todos sabemos cuál es que pues, obtener los 7 votos de Junts y los 7 de Esquerra para tener una mayoría, y esto es lo que se negoció el mes de diciembre, pues para que Sánchez fuera presidente del gobierno, ¿no? Para la investidura de Sánchez. Pues bien, esto no es un valor constitucional, esto es una táctica política, pero no es en absoluto un valor constitucional. Y entonces, al no estar la amnistía en la Constitución, al estar en la Constitución los poderes de amnistiar a los jueces de manera implícita, por lo menos, en el artículo 117 de la Constitución, básicamente 117.3, pues la amnistía no tiene visos de constitución alguna. Esto es lo que saben, y por esto esta manera de forzar a los jueces que la apliquen de manera inmediata. Incluso la disposición final dice que la amnistía, esta ley se aplicará el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se supone que será mañana, o sea que a partir de aquí 6 horas, más o menos 5 horas, Aquí hay pues que... estará en vigor. Mira, Francesc, aquí hay una cosa que te quiero matizar porque no lo sabes tú, Sí, pero nosotros sí. Y para que sí, veas hasta qué punto llega el gobierno a mangonear con la legalidad y sí, con las formas, resulta sí. que la ley de amnistía no va a ser publicada en el BOE mañana, sino que Ah, van a ralentizar su publicación en el BOE para que no, caiga su publicación con la campaña electoral, para que no coincida con la campaña electoral, y van a intentar ah, que su publicación en el BOE llegue después del 9 de junio. Tú fíjate hasta dónde ya. llegan las maniobras para, Bueno, en fin, para que no les claro, salpique demasiado este sí, asunto. ya. Claro, es que realmente yo hoy lo pensaba cuando he escuchado un trocito a la diputada portavoz de Junts esta mañana, y yo pensaba, es que esto les está haciendo daño al PSOE y a los
a sus corifeos, le está haciendo daño porque, claro, esta mujer estaba diciendo, hoy es un día de nuestra victoria. O sea, y trataba al PSOE igual que al PP. Los partidos españoles, el PSOE y el PP, nosotros no tenemos. Y claro, esto seguramente le puede hacer daño. Yo la versión que he leído, Álvaro, es la primera, bueno, la tercera, dijéramos, pero que es la que ha sobrevivido al paso por el Senado, a pesar de las enmiendas, pero no se ha aprobado ninguna. Y por esto decía, porque sí que he leído que la disposición final era esta. Por lo tanto, ha habido una rectificación al darse cuenta de esto. Pues no lo sé, pero en cualquier caso no parece que mañana mismo vaya a entrar en vigor, porque lo que quiere el gobierno es retrasar las posibles medidas que pueda adoptar el Tribunal Supremo y los diferentes tribunales, pues todo eso quieren retrasarlo. Es decir, como el Supremo no puede responder hasta que no vea publicada la ley en el BOE, pues con no publicar la ley en el BOE, asunto resuelto. El gobierno se ahorra los varapalos del Tribunal Supremo, los recursos y tal, y todo lo que puedan hacer, tanto ante el Tribunal Constitucional como ante el Tribunal Europeo, pues todo eso queda retrasado a después de las europeas o a cuando el gobierno decida que se puede publicar la ley de amnistía. Y en el momento que esté publicada esa ley, se abre un plazo, ¿no, Francesc?, de 2 meses para que las defensas tengan que presentar a los jueces pues todo el papeleo, ¿no? Sí. Pero fíjate, entonces, qué chapuzas de leguleyo es esta ley, que en el último momento se dan cuenta de a ver si sortean, a ver si engañan, a ver si retrasan. Esto no es de juristas serios, esto es, ya te digo, de abogaduchos que más o menos son los que han participado en la redacción de la ley, porque hoy mismo lo ha dicho la portavoz de Junts al final, que ha dado algunos nombres, ¿no? Y por tanto, yo creo que el gobierno se encuentra con más dificultades. Es lógico, cuando uno emprende una ruta equivocada, al final la paga. Y en este caso es así. Hay un juez norteamericano del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, dijo, en casos difíciles, mal derecho. En el fondo quería decir difíciles, casos disputados. Los casos políticos siempre son disputados y los casos ya políticos en un sistema que está dominado por los bloques y el insulto y todas estas cosas que están pasando, pues todavía más complicados. Y por tanto, de esto solo puede salir mal derecho, que es lo que ha salido y que es la ley de amnistía. Oye, Francesc, ¿y tú crees que Puigdemont va a poder volver pronto a España gracias a esta ley o no? Bueno, si está dispuesto a ser detenido, aunque sea por unas horas, unos días o algo, sí que puede volver. Siempre puede volver. Lo que él no quiere es pasar por la comisaría o por la cárcel o tener que declarar delante del juez de instrucción, claro. De momento han dicho, no sé si has leído, que los fiscales han anticipado ya la posición que tienen los fiscales que juzgaron el 1 de octubre y han dicho que la parte de la malversación de fondos públicos no es amnistiable. Que esto no cuela, sí. Sí, además lo han hecho aquello diciendo en la ley que, bueno, si uno se embolsa para beneficio personal, para aumentar su patrimonio económico, esto no es amnistiable, pero sí cuando es creyendo para finalidades políticas y tal y cual, ¿no? Pero claro, esto. Y después también he visto que Tony Comín, pobre chico, pues ha dicho que volvería entre el 25 de junio y el 25 de agosto. En fin, 2 meses. No es muy concreto, pero parece que 2 meses, pues. Pero bueno, aquel volvería y que también Puigdemont y el otro que también está en Bruselas, Puig. Pero yo creo que está pensando en la posibilidad de la investidura de Cataluña. En el fondo, la política española y catalana están ligadas en este momento. ¿Y tú confías, Francesc, en la justicia europea? Porque es evidente que el Tribunal Supremo ahora va, en cuanto se publique la ley en el BOE, va a elevar una cuestión prejudicial, una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia.
y ahí se va a tomar un tiempo el tribunal en ver si la norma que se ha aprobado en España, digamos, respeta el derecho comunitario. ¿Tú crees que hay posibilidades reales de que la justicia europea acabe tumbando esta ley de amnistía? Y yo creo que sí, yo tendría casi la seguridad, dijéramos, que opine. Si se le presenta una cuestión prejudicial, no puede rechazarla, vaya, si es algo, no es nada disparatado, y aquí no es disparatado, y por tanto yo creo que sí, yo creo que es lo que hará el Supremo, que harán muchos otros jueces, No, porque pero la te amnistía preguntaba, afecta a te mucha preguntaba gente. si confías en que la justicia europea al final acabe tumbando la norma o una parte de la norma porque no casa con el derecho comunitario. Yo confío siempre en la justicia, y si la justicia europea tumba o da la razón a una parte o a otra, esto me es indiferente. Pienso que la justicia europea es seria, sobre todo el Tribunal de Justicia de las Comunidades, es un tribunal serio y que dará una resolución fundada en derecho, y por tanto ir más allá de ahí me es difícil. Otra cosa es que yo creo que también interpretarán cuestión de inconstitucionalidad, que está en la Constitución Y, y que no la pueden claro, eliminar, y en ese aunque sentido, intenta la ley, que claro. esto no sea, porque habla de inmediatamente y no sé qué, pero estos son términos jurídicos indeterminados que no ¿Y ahí, tienen. y ahí tienes esperanzas en el Tribunal Constitucional de Pumpido o no? Bueno, yo debo decir que tengo esperanzas en el Tribunal Constitucional, porque si no estaría todo perdido. Pero, pero realmente en algunos de sus componentes tengo pocas esperanzas, porque otras veces han dado muestras de que no merecen una gran confianza en que sus resoluciones sean, sean bien razonadas en derecho y bien fundamentadas, ¿no? Bueno, esto es lo que te puedo decir. Lo otro ya piensa tú lo que también pueden estar pensando muchos, ¿no? Francesc, y ya por último, claro, hay cierta Sí. inquietud en el PSOE sobre, pues bueno, que los jueces apliquen o no esta ley, pero realmente ¿qué pueden hacer los jueces? Porque tienen las manos muy atadas. Los jueces suspender el caso, es decir, enviarlo o bien como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, o al mismo tiempo como cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y mientras los jueces no resuelven, por tanto, que la justicia es lenta, y que hay dos tribunales por en medio, y esto puede durar. O sea, que los que pensaban que esto sería rápido, quizá Puigdemont pensaba esto, pero yo creo Que en que se verano, pasar equivocan, el ¿no? verano en Cataluña, igual Puigdemont no llega, no, lo veremos, Y Francesc. bueno, puede pasar el verano, si está, Puigdemont siempre puede volver, lo que pasa que debe someterse a las leyes para volver, y una vez cruce la frontera estarán las leyes españolas, y bueno, todo esto es lo que tiene que hacer. Que hará él o no, pues el hombre, eh, hay que decir que se ha demostrado muy hábil, ¿no? Como en estos últimos meses, sobre todo, ¿no? Y ahí se demuestran los resultados electorales de Cataluña, y veremos ahora qué nos depara. Y yo tampoco sabría decirte qué. Pues muchísimas gracias, Francesc. Un abrazo. Vale, Álvaro, gracias, un abrazo. Gracias, hasta Adiós, Hasta luego, Rocío. luego. Adiós, adiós. adiós, adiós. Yo te quería subrayar, Rocío, antes de terminar este bloque, que efectivamente creo que tenemos que ser todos conscientes de que estamos en un día negro, en un día negro para la democracia. Algunos lo equiparan a un golpe de Estado, incluso llegan a compararlo con el 23F. Yo no sé si es para tanto o no, pero lo que sí que está claro es que es un antes y un después, por lo que subrayaba al principio, ¿no? Porque el poder legislativo se arroga poderes y competencias que no tiene. Es decir, la Constitución no le da el poder de poder enmendarle la plana al Tribunal Supremo, que condenó a una serie de personas por una serie de delitos. Y esto es grave. Esto es grave porque en esta dinámica
como sigamos aplicándola, pues acabamos en un régimen completamente diferente a una democracia que se caracteriza por la separación de poderes. Y no vale el argumento de que la soberanía popular reside en el Parlamento. No, mire ustedes, es que la soberanía popular reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. Esto es lo que dice la Constitución, y los poderes son varios: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y no puede ser que uno de estos tres poderes se entrometa en la labor de otro de ellos. Y eso es lo que está sucediendo en este preciso momento. O sea, es algo muy grave y lamentablemente se hace simple y llanamente porque el presidente del gobierno necesita los votos de un partido político, en este caso Junts, que es decisivo para que, en su momento saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez, y ahora mismo es necesario para que no acabe Sánchez, tumbado a su vez por una moción de censura, por ejemplo, donde pudiera participar Junts. Por tanto, lo que estamos viviendo es una jornada negra, pero es el pago por haber mantenido en la Moncloa a Sánchez. Esto es lo triste, que el Partido Socialista se ha prestado a una maniobra que debilita la democracia española, debilita las instituciones, debilita el Estado, porque, como decía antes, deja en muy mal lugar a nuestros jueces, a nuestras instituciones y, por ejemplo, también al jefe del Estado, que se puso en primera fila aquellos días y dio un discurso contundente en contra de aquel golpe que se estaba dando en Cataluña. Por tanto, es esto que se está aprobando hoy en el Parlamento, una enmienda a la totalidad de aquello que se hizo. Y eso creo que es tristísimo porque, como decía antes, esto ya no es perdonar a los que delinquieron, esto es pedirles perdón. Y creo que no cabe mayor humillación para una democracia. Pero Álvaro, compartiendo todo lo que estás diciendo, ¿crees que la ciudadanía es consciente de la gravedad de este asunto? Porque a juzgar por las encuestas, ahora dentro de una semana vamos a tener elecciones y vamos a poder testar, ¿no?, la importancia que la ciudadanía le da a algo tan gravísimo como es la amnistía. Y la verdad que las encuestas no parecen... Bueno, porque, vamos a ver, yo creo que hay varios temas. Uno, es verdad que a la inmensa mayoría de españoles probablemente este tema les resbale. ¿Por qué? Pues porque, vivimos malos tiempos para creer en los principios democráticos y la gente está más preocupada por otros temas mucho más prácticos de su día a día, de su economía, de su bolsillo, de que las cosas más o menos funcionen. Y esto de la amnistía les suena como muy lejano y sobre todo como un tema más catalán que español, ¿no? Pero claro, es que se están atentando contra las bases de la democracia, y esto es un poco lo que nosotros como medios de comunicación tenemos que intentar al final trasladar también a la sociedad para que despierten esas personas que creen que esto no tiene importancia, porque sí que la tiene. Y luego hay un tema que sí que me gustaría hablar ahora que hablas de elecciones. Yo lo he escrito estos días en un artículo también en el periódico. Creo que el artículo se llamaba La decisión más osada de Feijóo y Abascal, y era sobre las elecciones catalanas. Y yo creo que sí que tenemos también que seguir haciendo pedagogía, porque el gobierno nos pretende trasladar todo el rato la idea de que el resultado electoral que hubo en Cataluña el día 12 de mayo, con por primera vez el dato de que los independentistas no tenían mayoría absoluta en el Parlamento, que eso se produjo gracias a la política que estaba llevando a cabo el gobierno de España. Bueno, probablemente la política del gobierno de España, primero dando los indultos, ahora la amnistía y entre tanto haciendo todo tipo de concesiones a Cataluña, probablemente eso haya ayudado a este cambio que ha habido en el electorado y en las urnas. Pero creo sinceramente que no podemos perder de vista que si el procés está ahora débil, que si los independentistas no tienen ahora el apoyo popular que tenían hace unos años, entre otras cosas es por dos motivos. Uno, porque la ciudadanía catalana ha podido comprobar que la independencia no es posible, que en España hay unas instituciones y una democracia que funcionan y que si te saltas la ley te encierran en la cárcel y te juzgan previamente.
Y esto yo creo que ha sido visto con rotundidad y con claridad en estos años. Es decir, la gente creo que ha despertado de ese sueño en el que estaba. El Tribunal Supremo habló en su sentencia de una ensoñación. Bueno, pues es eso. Es decir, se creían que la independencia iba a ser posible. Se dejaron engañar. Y yo creo que ahora han visto con el paso de los años que no, que es que no es posible la independencia fuera de la ley. Puedes lograrla, pero pactando y por las vías que establece la Constitución, pero por las bravas, nunca. Y además de esto, yo creo que la ciudadanía catalana también pues, se ha sentido estafada por sus propios líderes, que saben que les han engañado y además han visto ahora cómo sus propios líderes, más que abogar por la independencia, están más preocupados por la amnistía y porque les limpien su hoja de servicio, porque les borren los delitos. Es decir, los propios catalanes han podido ver cómo tienen unos líderes muy cobardes, algunos de ellos todavía en el exilio, como dicen ellos, ¿no? Fuera de España, huidos. Es decir, eso lo ven, los ciudadanos lo ven y lo perciben. Y yo creo que todo eso en la coctelera ha sumado y al final nos ha dado ese resultado de las urnas que yo mantengo que es muy bueno y muy positivo, porque por primera vez desde 1980 en el Parlamento de Cataluña hay unos independentistas que no tienen mayoría absoluta. Y podremos decir, bueno, es que el PSC de Illa es pseudonacionalista. Muy bien, lo que quieras, pero siempre será mejor que Puigdemont. Es decir, yo prefiero a Illa en la presidencia de la Generalitat que a un independentista trasnochado. Y creo que hay que felicitarse por ello, y por eso yo en mi último artículo, que invito a los oyentes que lo lean, abogaba más bien porque a Illa se le dé apoyo desde el Partido Popular e incluso desde Vox, que los tres partidos sumados tienen mayoría absoluta, podrían tenerla junto con los comunes en el Parlamento. Bueno, pues yo creo que hay que facilitar de alguna manera que los próximos 4 años en Cataluña haya un gobierno que no esté condicionado por los independentistas para poder empezar a poner las bases de una nueva Cataluña mucho más próspera y sobre todo mucho más sana políticamente y que se ocupe de los problemas reales de la calle, que en Cataluña son muchos, económicos, de agua y de todo tipo. Hacemos aquí un alto en el camino y vamos a cambiar de tercio. Les vamos a poner un audio que no se pueden perder. A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa, así que lo tenemos que hacer, ¿vale? Si tocando un punto se varía el del otro, pues hay que jugar con unos, con otros, subir de aquí y conseguir las diferencias que nos dicen. Lo hemos conseguido en todos los expedientes. Y en este expediente solo hay 4 empresas, así que no debe ser tan difícil como me estáis diciendo. Saludamos ya a Javier Leal, que está con nosotros. Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues antes de nada, enhorabuena por esta investigación, por este audio que hemos escuchado, que hemos publicado en exclusiva en The Objective, y como han escuchado, desvela cómo se manipula, además de una manera muy nítida, una adjudicación. Pueden apreciar en esa conversación que tenemos publicada en nuestro periódico y que acaban de escuchar ustedes. Hemos hablado concretamente, estamos hablando, Javier, de la empresa Adif y de su presidente y de 2 contratos, uno de 20,4 millones, otro de 28. Vamos con el primero, si te parece. Pero espérate, Rocío, que vas muy deprisa. Vas muy deprisa. Voy muy acelerada. Hay que darle contexto a la ciudadanía. Mira, Adif, empresa pública, no es cualquiera. Sí, claro. Porque puede haber amaños en empresas, pero es que esta es pública. La pagamos todos. Y resulta que el presidente de Adif es un hombre clave en la trama Coldo. En la trama Coldo, claro. Era un hombre ya de mucha confianza de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, porque Adif depende del Ministerio de Transportes. Adif, para que se haga cargo la gente, es la empresa encargada de las infraestructuras ferroviarias, de mantener la red, digamos, operativa y que esté en buenas condiciones para que puedan pasar los trenes por encima de las vías. Y es un hombre clave ahora de Óscar Puente, que ha sido precisamente el ministro que le ha ascendido. Yo creo que eran datos importantes que hay que saber. Pero se los estaba dejando a Javier. No, pero es que ahora Javier te va a meter el rollo suyo, que te lo tiene que meter sobre exactamente los 2 contratos que hemos desvelado, en donde ha habido un amaño y una manipulación, y creo que hay que explicar con detalle cómo se ha producido, porque aunque tú digas que el audio es muy claro, el audio tampoco es tan claro. El audio es claro. El audio pone los pelos de punta, pero no es
todo claro. de cómo, no, por aquí las puntuaciones. Hay que explicarlo. Y sobre todo de la facilidad con la que se Venga, hace. a ver, Javier, ¿cómo explicas tú en palabras sencillas este asunto a la gente? Este asunto, pues muy claro, ¿no? Realmente aquí lo que ha habido es un amaño de 2 contratos. Uno de 20 millones, otro de 28 millones. Quiero subrayar que los dos son con fondos europeos. Unos son los Next Generation, que son los fondos de recuperación, y otros son los fondos FEDER, que son los fondos regionales, ¿no? Y entonces aquí lo que ha habido pues ha sido cargos intermedios, que serían directrices de sus superiores. ¿Quién eran los superiores? Ellos hablaban siempre de los de arriba. Lo que sí tenemos claro es que el que firmaba, el último que firmaba esos informes técnicos es el actual presidente de Adif, Ángel Contreras, que en ese momento era director general de mantenimiento allí en Adif, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido realmente lo que hemos ido desvelando, ¿no? Lo que se manipulaba realmente era la parte técnica. La contratación pública, como todos los expertos dicen, es un mundo muy farragoso, muy complicado, muy difícil, pero bueno, por hacerlo sencillo, hay 2 partes, una parte técnica y una parte económica, ¿no? Entonces, en la parte técnica es donde todas las empresas que quieren la adjudicación, pues presentan su propuesta. Entonces, allí lo que pasaba es que había empresas que ganaban de barrida. Entonces, si tú en la parte técnica sacas más de 2 puntos a otra, es muy, muy complicado ganar en la valoración económica. Existen fórmulas y es muy difícil y complejo de explicar, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, un ejemplo fácil. Si una empresa saca más de 2 puntos, más o menos estas 2 partes son 50 puntos cada uno. Si una empresa consigue 48 y la siguiente tiene 46, aunque en la valoración económica, que el máximo sea pues un 30 millones, uno baje a 20, 10 millones con tal de ganar, y el otro, que había conseguido una muy buena puntuación en la parte técnica, hace 28, pues aunque sea 8 millones más barata, no consigue recortar los 2 puntos de la parte técnica. Entonces, si tú en la valoración técnica sacas más de 2 puntos, prácticamente tienes el contrato hecho. ¿Qué hacían estos cargos intermedios? Siguiendo directrices de sus superiores, decían, vamos a ir subiéndoles la marca a estos que no tienen tan buena puntuación. Y eso es lo que hacían los técnicos, en este caso del INECO, siguiendo estas directrices, obligados. O sea, básicamente lo que hacían era manipular la calificación que habían hecho los expertos de la parte técnica con el objeto de que al final ganase la empresa que ellos querían. Hay que recordar que en los 2 contratos de los que tú hablas, uno es del año 22 y otro es del año 23, son contratos que afectan a la señalización de unos tramos ferroviarios. El primero de ellos tiene que ver con la conexión ferroviaria entre Badajoz y Sevilla, y el segundo entre, ¿qué es? A ver. Villanueva la Serena y Brazatortas. ¿Eso en qué provincias son? Sería Extremadura y Toledo, Ciudad Real. Son cientos de kilómetros las claro. dos. Y lo que al final pasó es que en la valoración técnica ganaba Thales, que era una empresa francesa, y como consecuencia de la manipulación terminaba por ganar, en los 2 casos terminó por ganar una empresa conjunta entre FCC y Siemens. Eso es, una unión temporal de empresas entre esos dos. Ganaron en los dos contratos. ¿Qué pasa? Que aquí entra el lío. En el segundo contrato, que es en el de 28 millones, que es el más gordo de todos, había órdenes directas a los técnicos de que tenía que ganar ENISE. ENISE es una empresa conocida en el sector, pero que no puede competir contra Thales. Thales en el sur de España es como el Real Madrid, es un equipo muy potente, una empresa potentísima. Y de repente gana un ENISE que sería, como me han dicho, una especie de Lugo. Y de repente, y tenemos la documentación, esta empresa ENISE, obviamente en la puntuación técnica, pues saca una nota malísima, muy mala, y de repente gana porque había directrices de parte de los cargos intermedios y a su vez de los superiores para que ganase.
Y desde Adif, ¿no?, recibieron quejas por este asunto, unas quejas, se abrió incluso una investigación, pero esa investigación quedó en la nada. Claro, ahí hay un canal ético que hace una especie de investigación, y esto va a ser muy interesante porque Adif es lo que va a usar como estrategia para defenderse de este caso, ¿no? De hecho, ya está allanando un poco el camino con sus respuestas, y la respuesta básicamente es, bueno, nosotros abrimos aquí un canal ético, el canal ético lo estuvo investigando y no pasó nada. Entonces, de alguna manera, Ángel Contreras, que en ese momento, recordamos, era director general de mantenimiento allí en Adif, pues se limpia un poco las manos y dice, mira, aquí esto es lo que pasó y ya está. Aquí se investigó, se dio carpetazo y punto. Y por lo tanto, pues no hay caso. A mí de las cosas que me parecen que hablábamos más graves de los audios, es que llega un momento que llega a decir, no, si esto lo hemos conseguido en todos los expedientes o en otros expedientes. O sea, da una sensación de naturalidad, ¿no?, para conseguir estas cosas, sobre todo aprovechando lo que decía Javier, lo farragoso que es la concesión pública en ocasiones. Bueno, vamos a ver, aquí lo que queda o lo que se viene a confirmar una vez más es que todo lo que rodea el Ministerio de Transportes en España es una fosa séptica. Es decir, el epicentro de la corrupción en España y en el gobierno de España ahora mismo está en el Ministerio de Transportes, ministerio que yo personalmente he tenido la oportunidad de conocer bastante en estos años porque hemos sacado muchos escándalos que afectaban al ministro Ábalos. Pero es que en The Objective tenemos larga tradición ya denunciando este tipo de prácticas de Adif, porque no es la primera vez que nosotros subrayamos que hay amaño de contratos y en adjudicaciones. Ahora esta semana lo está haciendo Javier Leal, pero anteriormente lo ha hecho Alberto Sierra, otro compañero nuestro. Esto demuestra que, a diferencia de lo que algunos pretenden hacernos creer, que esto es el caso Koldo, que afecta ahí a un tal Koldo García, no, mire ustedes, Koldo García no tenía ningún poder, ninguna potestad para adjudicar ningún contrato de mascarillas. La decisión la tomaba otro superior que sí que tenía esas competencias. Y no solo eran las mascarillas. En el Ministerio de Transportes, como estamos desvelando, estaban afectados muchos más organismos. En el caso mascarillas hay, para empezar, implicadas empresas públicas también. Está Puertos del Estado. Está también otra empresa pública cuyo nombre ahora se me ha olvidado completamente, pero bueno, son dos empresas públicas las afectadas. Ahí estaba el hermano, por ejemplo, de Koldo García. Y ahora estamos desvelando también asuntos que afectan a Adif. Entonces, lamentablemente, lo que estamos destapando es que desde el Ministerio de Transportes se estaban adjudicando y se han adjudicado durante estos últimos años contratos de una manera, en fin, muy peculiar, que merece una investigación. Y yo estoy convencido de que esto al final acabará en los tribunales. De momento, nosotros lo que hemos publicado es que se ha investigado internamente y lo han tapado sistemáticamente siempre, pero creo que esto empieza a ser insostenible, entre otras cosas porque el presidente de Adif también está manchado por el caso Koldo, también ha tenido relaciones con toda la trama Koldo y por tanto yo creo que antes o después va a caer. El presidente de Adif no va a poder mantenerse mucho tiempo más en su puesto y no obstante nosotros vamos a seguir investigando porque hay mucha tela que cortar. Ese ministerio lamentablemente ha sido un nido de corrupción y hay que intentar aflorarla cuanto antes. Y la estrategia con la que manipulan es siempre idéntica. Lo que sacamos hace un año con Alberto Sierra es igual. Tenía que ganar una empresa, en ese caso OPR, y se hizo lo mismo. Con la puntuación técnica había que manipularlo para que ganase y acabó ganando. Ahora, un año después, se vuelve a sacar este tema con otras empresas beneficiadas, ¿no? Entonces, son muchas empresas, en el propio audio lo dicen, lo hemos hecho en todos los expedientes, es algo muy natural y que en el sector de transporte además se sabe. Pues Javier Leal, muchísimas gracias como siempre por esta investigación. Seguiremos, ¿no?, pendientes porque yo creo que como estáis diciendo es un caso de muchos o por lo menos de algunos. También, claro, hay que tener en cuenta que es uno de los ministerios que más concesiones de este tipo hace, más. Entonces, claro, al final con el número es pues ahí cabe la posibilidad de que se hagan, pues como dice él, esto se hace en muchos expedientes, claro, es uno de los ministerios que más concesiones de este tipo tiene. Gracias, Javier. Muchas gracias.
Bueno, y seguimos. Y la semana pasada hablábamos de las negociaciones a 4 entre Rubiales, Piqué, Messi, Ceferín, para hablar del desvío de fondos, para hablar del tema de las camisetas. Es que Teresa Gómez pues sigue hablando y contándonos esas relaciones y esos negocios entre los tres. Teresa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En esta ocasión hablamos de una competición, una nueva competición que ellos ideaban. Así es. En ese momento justo la FIFA acababa de anunciar que el Mundial de Clubes pues iba a implementarlo, ¿no? Iba a hacer una competición mucho mayor donde participasen 32 equipos, que de hecho se va a celebrar por primera vez el 2025, el año que viene, con la competición de 32 equipos, quiero decir. Y entonces ellos, esa mente empresarial, ¿no?, que tiene Piqué, pues hizo llamar en este caso a Luis Rubiales para que éste se pusiese en contacto con Ceferín y proponerle a Ceferín una nueva competición, una Eurocopa de clubes celebrada cada 4 años y que pues pudiese competir con este Mundial de clubes, ¿no? Por supuesto, tanto Rubiales como Gerard Piqué pues iban a ser los organizadores de esta nueva competición y por supuesto, tal y como se puede deducir de los mensajes intercambiados, ellos iban a recibir un beneficio económico. En el caso de Piqué, pues Piqué iba a utilizar por supuesto a su empresa Cosmo, una empresa que ya está siendo investigada en una causa judicial que es la Supercopa, y yo estoy convencida de que esto que estamos sacando en The Objective será una causa judicial más en el futuro, ¿no? Porque se debe investigar qué pasó, por ejemplo, con estas negociaciones, si se llevaron a cabo, si no, si han podido obtener fondos procedentes de la UEFA, y también lo que publicamos la semana pasada en The Objective, si se han repartido o no, si hubo ese desvío de fondos. Ahora mismo acaba de ser imputado Gerard Piqué por el tema de la Supercopa, que es otro de los negocios que llevó a cabo junto al expresidente de la REFE, a Luis Rubiales, y estoy convencida que esta es otra vía más de investigación de esos negocios ocultos que tenían ambos. Lo que está claro es que a Piqué, pues bueno, le van creciendo poco a poco, igual que sus negocios van creciendo, también los problemas, porque claro, esta imputación, hablamos, que lo acabamos de conocer hace un ratito, sobre las comisiones, ¿no?, de la Supercopa que comentabas. Si crees que, claro, esto se investigará y puede desencadenar si realmente se demuestra en otra situación similar. Bueno, lo que pasa es que en el caso de la Supercopa sí está acreditado que el proyecto se llevó a cabo y que se cobraron comisiones por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Otro no ha pasado. Y aquí estamos hablando de una información muy relevante que hemos publicado y que por eso tiene importancia, que son unas conversaciones y unos WhatsApps sobre la idea de hacer otras cosas, otros proyectos, pero no se han llevado a cabo. Me refería más a las noticias que publicaba Teresa la semana pasada, que bueno, no, claro, pero eso es lo no mismo, se ha demostrado pero es lo mismo, todavía, claro, es lo mismo. Son meros proyectos que tiene toda la pinta de que se se han quedado en el aire, pero bueno, hay que ver. El reparto de fondos sí que se debería investigar. Sí. Yo considero que el reparto de fondos sí que tendríamos... Los 30 millones. Sí que tendría que verse si esos millones llegaron o no a buen puerto, porque lo cierto es que ninguno de los vinculados, ¿no?, en esta presunta trama ha salido en defensa para decir, oye, que al final esto no se cobró. Entonces, el hecho de que hayan guardado silencio para mí es muy revelador. Sí, eso es. Eso sí, pero que no, de momento no tenemos constancia de que se haya creado ese fondo, ni tenemos constancia de que lo de la Supercopa lo haya comprado la UEFA, ¿no? Pero sí que es relevante. O sea, a mí lo que me parece espectacular es que un jugador en activo del Barcelona, junto con el presidente de la Federación Española de Fútbol, se dediquen a intentar convencer al de la UEFA para hacer negocios juntos. Ya sea un fondo de 30 kilos para repartirse entre los futbolistas, entre ellos Messi, que estaba también en el ajo en nuestras informaciones publicadas la semana pasada, sino ahora incluso la organización de un campeonato nuevo que sería cada 4 años. Y lógicamente Piqué lo propone porque Piqué es que tiene una empresa de organización de eventos y él ha estado detrás de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí, pero también es el que organiza la Copa Davis. Es decir, él está aquí buscando el negocio y tenían ahí una especie de tingladillo montado entre él, Rubiales y Ceferín, y claro, bueno, pues menos mal que hemos sacado los audios. Shakira que no tenía tiempo para ella.
Bueno, eso lo decía. Lo dicen sus canciones. Sí. Claro. Que tenía Tanto mucho negocio. trabajo. Pues hombre, estaba el hombre un poco desviado, más obsesionado por el dinero que por su señora. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que felicitar a Teresa por el trabajo tan espectacular que está haciendo, aparte de este asunto por otros muchos, pero creo que seguiremos dando de sí sobre esto porque tenemos mucho que investigar, ¿verdad? Sí, todavía quedan muchísimas conversaciones que investigar y obviamente vamos a seguir trabajando y viendo sobre todo si en esa presunta trama organizada entre Piqué y Rubiales también hubo otras tramas de corrupción que vinculen a otras personas. Otras vías de negocio. Gracias, Teresa, como siempre. Muchas gracias.